El título de este mensaje es Confesando nuestros pecados a Dios. Mire, la clave para mantener nuestra comunión con Dios es por medio de confesar nuestros pecados ante Dios. La palabra confesar significa reconocer y admitir lo que no se puede negar. Porque podemos mentirle al hombre, podemos negar al hombre, pero a Dios nadie le puede negar. Nadie se puede ocultar de Dios. Entonces, el confesar sus pecados es simplemente reconocer y admitir: Señor, yo he pecado contra ti. Mire, recuerde que la Biblia nos enseña que somos salvos por medio de la fe. Y cuando creemos en Cristo, Él nos recibe como hijos. Ahora, mire 1 Juan 3:1. Esta es nuestra posición legal ante Dios. Dios nos ha posicionado legalmente como sus hijos. Mira de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa dice ahí? Hijos de Dios. O sea que el Señor nos ha llamado hijos de Dios, nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Mira de Juan 1:12 y en su bosquejo nos dice que es un vínculo espiritual, el cual ahora disfrutamos por la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, Dios exige obediencia a sus hijos. Allí en Efesios 5:1 vemos uno de muchos ejemplos donde Dios exige esa obediencia. Dice allí en Efesios 5:1 de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, cuando usted y yo hacemos lo que Dios dice, entonces estamos bien con Él. Cuando no hacemos lo que Él nos pide que hagamos, entonces estamos mal con Él. Mira, Pedro 1:14 nos dice, nos demanda una vez más la obediencia como hijos obedientes. Miren, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea que un creyente se convierte en un hijo de Dios por la fe, por medio de Jesús, pero aún se le está amonestando que sea obediente para no hacer lo que hacía antes, que no era hijo. Ahora, ¿qué sucede cuando un hijo no obedece? ¿Qué hace usted, padre, cuando su hijo no obedece? O más bien, ¿qué debería hacer? Porque los padres de esta generación no hacen nada. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos 12. En su Biblia, vaya conmigo en su Biblia, Hebreos capítulo 12. Es un pasaje que usted debe reconocer. Todo esto lo estoy dejando como un cimiento, un fundamento de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que cuando una persona llega a Cristo y peca, no es que uno deja de ser hijo, sino más bien que Dios nos va a disciplinar y lo hace por amor a sus hijos. Todo padre que tiene un hijo quiere lo mejor para su hijo, pero el hecho de que usted ama a su hijo no le permite a usted hacer lo que el hijo quiere. O sea, no sé si alguna vez sus hijos les han retado: ¿no que me amas? Bueno, esa actitud es equivocada. Nuestros hijos no deben tener ese concepto de decir: si tú me amas, vas a permitir que yo sea feliz. Vas a darme lo que yo quiera. Vas a dejarme en paz, no me vas a molestar. Eso no es amor. La ley dice: fieles son las heridas del que ama. Cuando una persona ama, va a enfrentar al que está mal. El padre va a disciplinar a su hijo. Y esa es precisamente la ilustración que Dios nos da a nosotros de la relación que tenemos con Dios. Hebreos 12:5, estamos ahí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, otras palabras. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tiene tremenda verdad en la Biblia y nos da la ilustración cuando nuestros padres nos disciplinaban. Aquí alguien tenía papás que les disciplinaban.
¿Cómo les daban? Dice, no, si les empiezan ahorita a tener hasta escalofríos, le van a correr ahorita de las memorias que tenían. Pero note que dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y muchas veces, quizás su meta no era que mejoráramos, simplemente era por el coraje, el enojo que tenían. Pero dice, nuestro Padre Celestial tiene un propósito para la disciplina. Es para que participemos de su santidad. Y hay un fruto que aparece después. Y es por eso que Dios dice, si Él nos ha recibido como hijos, no dejamos de ser hijos, sino que nos azota, nos disciplina. Ahora regresa a 1 de Juan, capítulo 1. Queremos dejar eso para que usted comprenda que cuando usted entonces desobedece o yo desobedezco y pecamos, no perdemos nuestra posición de hijos. Lo que se pierde, escuche esto, es la comunión con Dios. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así. Estamos ahí. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué cosa? La verdad. Aquí aparece una palabra que se llama comunión, o es la palabra compañerismo. Le quiero dar una definición. Es un vínculo de amistad, es compañeros entre dos personas. Dos personas se pueden llevar bien. El caso del padre y el hijo es un compañerismo que tiene una amistad que tiene con el hijo. Ahora escuche esto, padre. Usted primeramente debe actuar como el padre de su hijo, no como su amigo. Cuando su hijo obedece, entonces puede haber un compañerismo. ¿Sí me estoy explicando? Porque tampoco podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran o digan lo que sean o actúen como que ellos quieran, con tal de que tengamos una buena amistad con ellos. Así Él piensa el mundo. Dios no lo piensa de esta manera. Para que haga un compañerismo entre los hijos y los padres, tienen que estar bien. Tenemos que tener una buena relación. En el caso de los hijos, ellos tienen que someterse, tienen que ser obedientes, tienen que ser respetuosos. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo se porta mal? ¿Se le recompensa? Se le debe disciplinar. Pero ¿qué pasa cuando se porta mal el niño? ¿Qué debe hacer el hijo para restaurar esa comunión? Debe ir a pedirle perdón. Debe decir, papá, fui desobediente, mamá, no debía yo gritarte. Mamá, debería yo haber hecho mejor en mis tareas y mis estudios, pero perdóname. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos terrenales. Y es lo mismo que tenemos que hacer como hijos espirituales. Ahora, yo tenía un primo que siempre que se enojaba conmigo me dice, ya no soy tu primo. Ahora, eso no sucede en las cosas de Dios. Es imposible que dejemos de ser hijos de Dios. Pero es posible perder la comunión con Dios. Así que vamos a analizar este pasaje primero de Juan y aprender a estar bien con Dios. Y quizás algunos tenemos que aprender cómo puedo yo restaurar esa comunión, cómo puedo confesar mis pecados. Mire, 1 de Juan 2, versículo 2. Recuerde que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quién? Todo el mundo. Recuerde que hay pecados secretos, hay pecados ocultos, hay pecados que algunos de nosotros estamos ocultando y pensamos que nadie sabe, pero Dios lo sabe. Y escuche esto, tarde que temprano tu pecado te alcanzará. Dios todo descubre. Y es mejor entonces arrepentirse y buscar a Dios y pedirle a Dios que le castigue, pero conforme a su piedad. O sea, hay dos tipos de castigos que Dios da. El castigo en su misericordia y el castigo en su ira. Y el castigo que viene por la misericordia es cuando usted va y le confiesa a Dios. Y es posible que Dios ya no le castigue. Es posible que Dios entonces deje pasar por alto la ofensa porque Dios es muy misericordioso. Pero en muchos casos aún Dios decide castigarnos, aún después de confesar nuestro pecado. Así lo hizo con David. Pero mire, en su misericordia, en su piedad es diferente que Él nos castigue en su ira. Hoy el mundo le llama pecado, le llaman errores o malentendidos, pero recuerde, Cristo no murió por malentendidos ni por errores, Él murió por pecados. Ahora Dios no nos trata como juez, sino como Padre. Primera de Juan 1:3, quiero que lea ese versículo antes de iniciar ya la lección. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerde, esto no habla del perdón judicial, sino del perdón de Padre e Hijo. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Hay algo que está estropeando su comunión con Dios? ¿Hay algún pecado secreto, oculto en su vida?
Vamos a ver entonces 3 principios que Dios nos da aquí de aprender a confesar y cómo tener una buena comunión o cómo restaurarla. En primer lugar, vamos a ver el propósito de confesarnos. El propósito de confesarnos. O sea, ¿por qué debo confesarme? Ahora, quizás usted está escuchando esa palabra confesar y confesar. Esto le recuerda de algo antes de ser creyente, ¿no? Vamos a estar en la Biblia, cómo se confiesa bíblicamente. En primer lugar, reconozca que tenemos a un Dios justo. Tenemos a un Dios justo. Ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Mire esta frase. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz, quiere decir que Dios es santo, es perfecto y no hay pecado en Él. Tenemos a un Dios recto. En Salmo 92, versículo 15, así lo dice el salmista, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Y en Salmo 119, 137 dice la Biblia, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tenemos a un Dios recto, a un Dios que aborrece la injusticia, un Dios que es incapaz de hacer mal. Dios no peca ni hace que otro peque. Él no tienta a nadie, lo dice Santiago también. Deuteronomio 32:4 dice de esta manera, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Note en este solo pasaje cuántas veces recalca la justicia, la rectitud de Dios, la santidad de Dios. Dios es verdad. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la lengua mentirosa. Y es por eso que aún los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Oh, yo nunca he matado. Oh, yo nunca he cometido algún pecado inmoral. Predíquenle a aquellos, nos dice la gente. Díganle a los que están borrachos. ¿Pero vos alguna vez has mentido? Sí, pero es diferente. Oh, Dios es verdad y Él aborrece la mentira. No hay tal cosa como una mentirita blanca, una mentirita justa. No. Dios es recto. La rectitud de Dios se ha definido como la santidad legislativa. Este atributo revela el amor de Dios por la santidad y es la imposición de leyes y demandas rectas. Todos los requisitos de Dios hacia el hombre son absolutamente rectos. Por eso dice la Biblia que la ley es buena y es santa. Y todo lo que Dios nos pide es bueno. Y esa santidad demanda entonces leyes rectas. Mire Salmos 5, versículo 4. Ya que tenemos a un Dios que es santo y recto, notemos lo que dice acerca del pecado y del pecador. ¿Estamos ahí? Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Mire, el malo no habitará junto a ti. Oh, hay pasajes en la Biblia que dice que Dios voltea su oído hacia los labios del pecador, hacia aquella persona que no le importa la ley de Dios. Cuando ora a Dios, su oración es abominación. Dios aborrece el pecado. En otro pasaje, en Salmo 11:7, dice, porque Jehová es justo y Él ama la justicia. Note lo que dice Proverbios 6:16, por favor. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, ¿qué hace? Abomina su alma. Ahora, esto significa que tenemos a un Dios justo que aborrece el pecado y aborrece la maldad. Ahora, hay un pasaje que dice que Dios aborrece al pecador. El pecador que no está en Cristo está bajo la ira de Dios. Pero si usted es salvo, usted es creyente, entonces Dios no le aborrece a usted, pero le aborrece su pecado y su maldad. Y lo que usted debe también es aborrecer esa maldad, ese pecado. Ahora miren, vimos en primer lugar ahí que tenemos un Dios justo y por eso tenemos que confesarnos, pero también mire, todo cristiano pecará. Todo cristiano pecará. Hay quienes enseñan o creen que cuando alguien es salvo ya no debe pecar o no puede pecar y malinterpretan pasajes cuando dice, ya no peques más, cuando le dijo a la mujer adúltera, y con eso dicen, pues ya no va a pecar. Es imposible que peque, pero la Biblia misma nos va a enseñar que es imposible que un creyente no peque. Y no es porque no ha sido salvo, es porque todavía estamos en este cuerpo de carne y sangre. Dice 1 de Juan 1:8, regresa ahí 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Estamos ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ahora, esto no quiere decir que fomentamos el pecado. No, 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 no. Reconozca que el pecado trae dolor, el pecado causa vergüenza, el pecado quita el gozo y es algo muy serio. Pero es una realidad que mientras estemos en este mundo, vamos a pecar. Y es por eso que tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, primero tenemos que entender qué es el pecado. Vaya a 1 de Juan 3, 4, ahí mismo en este libro, 1 de Juan 3, versículo 4. Estamos ahí. Todo aquel que comete, ¿qué cosa? Pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿qué es una infracción? Mira, la infracción es la transgresión de una ley o de una norma moral. Entonces aparece otra palabra que es transgresión, y transgredir es no obedecer, cumplir una orden o una ley. Entonces cuando usted no obedece, no cumple con una ley, usted está quebrantando la ley de Dios, y Dios le llama eso pecado. Mira, la ley es importante. Hay un concepto erróneo que dicen, ya que estamos en el tiempo, la era de la iglesia, pues la ley ya no tiene ningún propósito, pero se equivocan. La ley aún sigue siendo vigente. Nada más que usted y yo no estamos bajo el juicio de la ley y no estamos motivados en cumplir la ley como el mundo la cumple. Usted y yo estamos bajo la ley de Cristo. Cuando amamos a nuestro prójimo, entonces cumplimos todos los mandamientos. Pero ahí la ley nos muestra, es como una medida de nuestra santidad hacia Dios. Y Dios dice que cuando una persona no cumple con un mandamiento de Dios, entonces infringe, es infracción de la ley, y Dios llama eso pecado. La ley de Dios. Ahora vaya conmigo a Romanos 7, por favor, en su Biblia. Dese cuenta que es una lucha interna de cada creyente. Cada cristiano lucha con vivir una vida santa. Por eso se nos manda a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que evitar darle provisión a la carne. O sea, hay muchas advertencias que, pues, desmienten el asunto de que uno ya no puede pecar. Miren lo que Pablo dijo en Romanos 7, versículo 15. Ahora hay otros que van a decir, es que los que pecan habitualmente, mire, todos pecamos habitualmente. Okay, no, es que otra vez queremos categorizar que yo no ando en fornicación o adulterio, yo no ando quizás robando, yo no soy un maleandro, pero ¿cuándo fue la última vez que usted mintió? Seguro fue hoy. A rato llego y no llegó, ¿a dónde vas? Ayer, antier, el orgullo, no quiero ir más allá, pero hay hasta pecados que no podemos ni controlar nuestros propios apetitos. ¿Sí me explico? Entonces todos aquí fallamos, todos pecamos habitualmente. Ahora, no voy en este momento a hablar de una línea que gente cruza, porque la Biblia en Romanos 1 nos habla de ciertas personas que han desechado a Dios, pero estamos hablando de los creyentes, los que han creído en Jesucristo. Romanos 7, estamos ahí, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando aquí. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué dice ahí? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora parece aquí que está medio raro, ¿no? ¿Qué está hablando aquí? No hago lo que quiero, hago lo que quiero. ¿Qué está pasando? En la mejor manera que se lo he explicado a través de los años aquí en la iglesia es cuando usted sabe que lo que usted está a punto de comer, no lo debe comer, pero ¿qué hace? Y después de comerse lo que sintió. Eso es lo que es el pecado. El pecado es, hay cosas que yo sé que no debo hacer, pero en mi carne está el querer hacerlo. Note que Pablo habla, yo no peco, el que peca es el pecado que está en mí. Y suena como, ¿qué está hablando Pablo? Está hablando de su carne. Recuerde que cuando una persona es salva, dice que somos vivificados en Cristo y Dios nos da su propia naturaleza. Tenemos entonces una naturaleza espiritual. Es la simiente de Cristo que mora en nosotros. Pero esa simiente está en un cuerpo terrenal, carnal. Entonces existe esa lucha. La carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer o lo que quieres hacer. Entonces, si yo sé que el hacer el bien es algo que a Dios le agrada, pero a mi carne no le importa lo que Dios quiere,
Es más, si mi carne ya está mal habituada, ya le di muchas costumbres malas, está acostumbrada al pecado, entonces yo voy a luchar más. Es por eso que quizás los que han crecido en los caminos de Dios, quizás ellos tienen una probabilidad más alta de guardarse y reservarse la maldad. Yo, por ejemplo, yo jamás he tomado, no sé qué se siente tomar, ni emborracharse, ni nada de eso. Entonces yo no batallo con esa lucha, yo no tengo esa lucha en mi carne de que si paso por una licorería o paso por un restaurante, está la barra y algunos se le quedan mirando, esos días me acuerdo. Yo no batallo con eso por lo mismo, porque no es algo que mi carne practicó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ahí nos enseña a nosotros, enseñar a nuestros hijos, hay que guardarlos, hay que privarlos para que no sean contaminados con el mundo y cuando ellos crezcan puedan tener una oportunidad más fuerte o más grande de evitar caer en el pecado. Pero Pablo está diciendo, yo no peco. ¿Quién es yo? Es la simiente, el nuevo hombre no peca. ¿Quién peca? La carne peca. Y ese mal mora en la carne. Entonces, mientras usted esté aquí en la carne, reconozca que usted va a pecar. ¿Fomentamos el pecado? ¿Quiero que usted peque? No, de ninguna manera. Mire, 1 de Juan 2:1. Dios no quiere que pequemos. ¿Estamos ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Mire la siguiente frase. Y si alguno hubiere pecado. Aquí vemos dos cosas. O sea que hay quien puede pecar siendo salvo. ¿Sí ve ahí? Tenemos un abogado, tenemos para con el Padre, pero el propósito de las Escrituras, según el apóstol que está escribiendo aquí, estas cosas se las estoy escribiendo para que no peques, para que aprendas a obedecer, para que aprendas a vivir en santidad, porque la voluntad de Dios es que no pequemos. Romanos 6:2, mire lo que dice la Biblia. Pablo hace una pregunta, que si debemos vivir en el pecado para que la gracia sobreabunde. Ahí en su bosquejo dice Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa palabra bautismo no habla del bautismo en agua, habla del bautismo espiritual que refleja la muerte de Cristo. Y dice la Biblia que ahora que somos salvos, hemos sido nosotros dado una nueva naturaleza por la cual usted y yo podemos ahora andar en el Espíritu y no andar en el pecado, ya que hemos muerto con Cristo en el pecado. 1 de Juan 1, regresa ahí, 1 de Juan 1, versículo 10. Tenemos que admitir entonces que hemos pecado. ¿Estamos ahí? Si decimos que no hemos pecado, está diciendo algunos, yo no he pecado. Mire el versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Si usted dice yo no, usted se engaña solo. Porque no puede engañar a su cónyuge, eso es muy seguro. O a sus hijos, a sus papás, ¿no? Mire el versículo 10 de nuevo. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea que estamos ignorando la verdad de Dios. No es que Dios haya mentido, sino que estamos señalando a Dios como que si Él es un mentiroso, porque Él nos ha dicho que todos hemos pecado. Una vez me dijo una señora, estaba con el hermano Leonardo, ¿te acuerdas, hermano? Me dijo, yo no he pecado, yo no peco. Estaban mis hijas y ellos nos abrieron los ojos, ¿cómo que no peca esta doña? Yo sé que pecaba, yo sé, porque en cuanto abrió la puerta, olía bien feo la casa, entonces ya vemos ahí que ya no está guardando su casa como debe, ya está pecando con el mandamiento de Dios ahí. Y me dice, yo nunca he pecado. Le dije, ¿nunca ha mentido, doña? Todavía mira hacia el cielo diciendo, no. Nunca ha ido a una tienda ahí, se le agarró una uva por ahí. Fíjate que no. Nunca ha tenido un mal pensamiento, un enojo contra alguien. Y todavía se esponjaba más. Fíjate que no. Y le dije, señora, tómelo por fe. Ahí le dice que todos hemos pecado por cuanto todos pecaron. Es de fe. Porque si usted dice que no ha pecado, usted está diciendo que esto es mentira. ¿Correcto? Entonces está diciendo que ¿quién es mentiroso? Dios. Y el pasaje dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Usted ha pecado? ¿Qué debe hacer? Mire lo que hizo David. David admitió su pecado. Segundo de Samuel 12:13. Entonces dijo a Natán, pequé contra Jehová. ¿Sí vimos ahí? En Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Ahorita vamos a regresar a estos pasajes, pero quiero que usted note que uno debe admitir que ha pecado. No hay manera de ocultar sus pecados delante de Dios, por eso es mejor confesarlos.
Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis. Recuerde, el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo, ¿correcto? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Note que él conoce, escudriña, examina los corazones y los intentos, las intenciones. Dice, no, lo que importa es lo que uno tenga, la intención. Bueno, Dios sabe las intenciones reales del corazón. ¿Por qué debemos entonces confesarnos? Vimos porque tenemos a un Dios santo, un Dios justo, porque usted y yo vamos a pecar y porque es la manera de restaurar nuestra comunión. Dios nos ordena a confesarnos. Ahí en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora estamos mirando, confesando nuestros pecados a Dios. Vimos en primer lugar el propósito de confesarnos. En segundo lugar vamos a ver la manera de confesarnos. ¿Cómo entonces puedo yo confesar mi pecado? Le recuerdo, confesar significa reconocer o admitir una culpa, una falta. Es decir, Señor, yo reconozco que lo que hice, quebranté tu ley, no guardé el mandamiento, pequé contra ti, y yo reconozco que he fallado, he faltado. ¿Qué debemos hacer? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, vaya ante Dios. Vaya ante Dios. Les preguntaba hace un momento, quizás algunos tienen un concepto religioso antes de conocer al Señor. Cuando alguien pecaba para arreglarse con Dios, ¿qué tenía que hacer? Confesarse con un hombre, correcto. Alguien que le llaman el padre, o un cura, un sacerdote. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿quién es Él? Dios, primera de Juan 1:5 nos empieza diciendo Dios es luz, y de allí todas las palabras Él se refiere a Dios. O sea, la pregunta es, ¿tengo que ir a un hombre entonces para confesarme? Mire lo que dice 1 de Timoteo 2:5. En primer lugar, reconoce que tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Estamos ahí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. O sea, hay solamente una manera de ir ante Dios. Necesitamos un mediador. Ahora voy a explicar que en el Antiguo Testamento había sacerdotes y cuál era su función de ellos. Ahora, usted mire la Biblia, usted sabe que se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Otra manera es verlo del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto en la sangre de Cristo es lo que usted y yo practicamos, o más bien el ministerio bajo ese pacto es lo que practicamos en nuestra iglesia. O sea que en la iglesia ya no hay sacerdotes. El sacerdocio... ¿Hay sacerdotes en la iglesia? Sí. Vos sois sacerdote. ¿Yo soy sacerdote? Sí. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes ya son sacerdotes. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:9. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay un distintivo. Nosotros como bautistas, los que somos bautistas bíblicos, no de nombre, tenemos unos distintivos. Hay doctrinas que nos han distinguido a través de las edades y entre ellas es el sacerdocio de los santos. Nosotros creemos que cada persona que es salva ha recibido el sacerdocio, y no tiene que ser bautista para recibirlo. Cualquier persona de cualquier parte del mundo, si ha recibido al Señor, ha creído en Jesucristo, ha sido salvo, Dios le ha hecho un sacerdote. Porque ¿quién es nuestro mediador? Jesucristo. Y usted ahora puede ejercer el sacerdocio que puede ir directamente ante Dios. Mire, le voy a dar una definición del sacerdote en el Antiguo Pacto. Era uno designado como el agente mediador entre Dios y el hombre por medio de los ritos y sacrificios. Y es por eso que la gente tenía que llevar un animalito y lo tenía que presentar a un sacerdote. Y el sacerdote lo degollaba, tomaba esa sangre, y esa sangre era la propiciación o el cubierto, o era la expiación del pecado. Todas estas cosas apuntaban a Jesucristo.
El sacerdote apuntaba a Jesucristo, que es el sumo sacerdote. El sacrificio representa a Jesucristo. Todas eran sombras apuntando a Jesús. Y eso era bajo la ley levítica, bajo los levitas. Tenía que ser levita. No puede ser un mexicano, un italiano, tiene que ser un levita para ser un sacerdote. Y para ser sacerdote implicaba tener que estar casado y tenía que tener una familia mayor de 25 años y no más allá de 65 años. Está en la Biblia. Hoy tenemos unos sacerdotes, curitas ahí, 19 años, no se han casado, no cumplen, ni siquiera son de la tribu de Leví, no cumplen con los requerimientos bíblicos para ser un sacerdote. Después dice es que se traspasó a la iglesia. Note que en el Nuevo Testamento nunca va a encontrar que había sacerdotes bajo una iglesia, sino que aparecen pastores, obispos y ancianos, que nosotros creemos que es el mismo oficio. Aparecen los diáconos y aparecen evangelistas, pero no aparece ya un sacerdote. Desde que el velo se rasgó, ya no hay necesidad de sacrificios ni ritos. O sea que entonces ya no hay necesidad de... Porque el sacerdote tenía un trabajo y era llevar adelante los sacrificios. Y si ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad. Sacerdote, se quedaron sin trabajo los levitas. Mira lo que dice Hebreos 4. Vamos ahí. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note el 16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora aquí en la Biblia nos muestran, había un tabernáculo, se dividía en varias secciones, el lugar santo y el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y era una cosa tan sagrada que tenía hasta campanitas por si él caía muerto, que Dios lo mataba, lo tenían que jalar con la soga, y era algo muy en serio. Pero dice la Biblia que ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó hasta el cielo, llegó hasta el lugar santísimo a la presencia de Dios, y ahora Él es el sumo sacerdote, nuestro mediador, que nos hizo a nosotros sacerdotes, y nos dice, tú ahora tienes confianza para ir directamente al trono de la gracia, para adquirir dos cosas, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿a quién debemos ir cuando nos confesamos? Ante Dios. Ahora, ¿usted debe venir a mí? Si me ofendió a mí, sí. Obviamente tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros también cuando nos hayamos faltado entre nosotros. Pero cuando estamos hablando para restaurar la comunión con Dios, tiene que ir directamente ante Dios. Ahora mire, letra B, hágalo inmediatamente. Hágalo inmediatamente. En Juan 1:8 nos dice la Biblia de nuevo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, 2 Samuel 12:13. Entonces, aquí David ha sido enfrentado con su pecado. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué está sucediendo aquí en esta escena? David había pecado, hecho cosas horribles. Él no fue a la guerra, cometió adulterio, trató de ocultar su pecado, después cometió homicidio al matar al esposo de esta mujer. Y ahora viene, después de un año ya había nacido el bebé, él pensaba que todo estaba bien, estaba hasta ya disfrutando su nueva familia, a su hijo. De pronto el Señor manda a un profeta llamado Natán y él lo enfrenta con su pecado. La reacción de David fue, pequé contra Jehová. ¿Cuándo confesó? Inmediatamente. ¿Fue a un sacerdote? Natán era un profeta. Pues aquí quiero también recalcar esto. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Dice ahí, su pecado fue remitido, se fue perdonado. La palabra remitir es absolver una culpa. Y le dijo, no morirás. Ahora, hubo otras consecuencias. Dios iba a matar a David. Pero como él se arrepintió y pidió perdón, o sea, él admitió, confesó su pecado, entonces Dios no lo mató. Entonces debe confesarse ¿cuándo? O sea, si usted ha pecado hoy, no tiene que esperarse hasta la noche, lo puede hacer ahorita sentado, Señor, ahorita estoy pecando ahorita. O pequé, veníamos ahorita en el carro y ahí nos empezamos a decir de cosas. Confiese su pecado ya. Porque si no lo hace ya, ¿qué va a pasar? Se va
Va a haber muchos pecados y de pronto pues ya no puede examinar todos los pecados. Por eso también tiene que ser específico, sea específico. Porque la Biblia no habla del pecado en conjunto. Cada pecado que usted cometió lo cometió individualmente. Y por eso se debe confesar individualmente. Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. ¿Qué es esto? Bueno, el contexto nos habla de lo que él hizo. Y él dijo, él reconoció cuál fue su pecado. En este caso, el censar al pueblo. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí en Salmo 51 está confesando el pecado que cometió con Betsabé, la mujer del hombre que le robó, el hombre a quien le quitó su mujer. Mire, cuando un hijo deshonra al padre o a su madre, es muy bueno, le gusta al padre que su hijo venga y se humille y diga, papá, perdóname, he hecho mal, no debo hacer esto, no debería hacer esto, aquello. Entonces usted tiene que ser específico. Porque mire, vienen, me acuerdo, y dicen, mamá, perdóname, ¿por qué? Pues por todo. Por todo, perdóname por todo. ¿Verdad que no le gusta escuchar eso? Usted quiere escuchar exactamente lo que dijo. Ahora, ¿por qué? Porque entonces quiere decir que quizás no hubo un arrepentimiento verdadero. O sea, si yo dije unas palabras muy horribles a mi esposa o a alguien, y yo no puedo decir, perdóname, ¿no? Una palabra muy difícil de decir, ¿no? Perdóname. ¿Por qué? Es porque te dije cosas que no debía decir. Estuve mal. La manera en que me expresé, la manera que lo que te dije no estuvo bien. Entonces tenemos que ser específicos. Es por eso entonces que usted debe confesar su pecado todos los días. Se le va a olvidar. Y si se le olvida, bueno, el Señor le va a condenar, le va a castigar como hijo, como el padre castiga a su hijo. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados individualmente, sea específico. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó? Ante Dios. Okay. ¿Cuántos pecados ya tiene ahí que no los ha confesado? Quizás Dios aún en su misericordia está reteniendo el castigo, o quizás por eso no le va bien, porque no está confesando sus pecados. Porque si usted no confiesa sus pecados, si usted dice, bueno, necesito esto, necesito aquello, Señor, te pido esto y aquello, y Dios dice, pero todo esto... Creo que algunos necesitan estar ahí arrodillados una media hora y estar, Señor, examina mi corazón, trae a la memoria algún pecado, qué he hecho, qué no he hecho, en qué he fallado. Y tampoco ande justificándose, pues no, tú sabes, Señor, que pues ya sabes cómo es mi mujer. No puede ser así, así no funciona. Y algunos se hacen, no, eso no está tan mal, lo que estoy haciendo no está tan mal. Si es pecado o no. Pero mire, por último, hágalo en cualquier lugar. O sea, usted puede arreglar cuentas con Dios en donde quiera que se encuentre. Por eso le digo, no tiene que venir a la iglesia. La iglesia quizás es un lugar especial para hacerlo después de escuchar un mensaje. Y usted escucha el mensaje, Dios le habló, entonces hágalo inmediatamente después de escuchar el mensaje. Pero usted lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en su auto, en cuanto lo hizo, en cuanto lo cometió, puede usted arrepentirse, porque usted y yo sabemos eso. ¿Y qué hice? Inmediatamente después le dice, no hubiera hecho eso, no hubiera dicho eso, no hubiera mirado eso, no hubiera... ¿Qué debe hacer ahí, Señor? Perdóname. Señor, yo he pecado. Hágalo en cualquier lugar. ¿Recuerdan de la parábola que el Señor contó de un hijo que le pidió a su padre toda su herencia? Y él se fue lejos, la malgastó, ya no tenía ni con qué, y estaba trabajando... cuidando unos cerditos, ¿verdad? Dice que se le antojaba hasta lo que comían ellos. Y allí es cuando él alzó sus ojos al cielo y él reconoció que estuvo mal. He pecado contra mi Padre y contra el cielo. Entonces usted puede hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Estamos mirando, confesando nuestros pecados a Dios. En primer lugar vimos el propósito de confesarnos. En segundo lugar vimos la manera de confesarnos. Y por último vamos a ver el motivo de confesarnos. El motivo. A diferencia de lo que es el propósito, estamos hablando ahora del motivo en el corazón. ¿Por qué confesarnos? Mire, primera de Juan 2:1. Quiero recordarle que Dios nos está motivando a no pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces no crea usted que el confesar es solamente una salida. Voy a pecar y después me voy a confesar. No.
Yo miraba algunas películas hace años, entraba alguien ahí, sentaba con el curita y le decía, perdóname Padre por lo que estoy a punto de hacer. No funciona así. Uno tiene que ir con un corazón contrito, real, con un corazón que ya no quiero pecar. Señor, lo que hice no está bien. Entonces no puede decir, bueno, acabo Dios me va a perdonar. Y algunos hijos así piensan, abusan de la bondad de su padre. Dicen algunos, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Tenga mucho cuidado en hacer eso con Dios porque Dios conoce el corazón. Dios no quiere que pequemos. 1 de Juan 5:13, Dios nos ha dado una tremenda promesa. Dice 1 de Juan 5:13 de esta manera. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Note 1 de Juan 1:4. Ya que tenemos esta promesa, Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido. 1 de Juan 1:4. Estamos ahí. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Note que ahí vemos varias frases parecidas. Estas cosas os he escrito para que no peques, no pequéis, pero también las escribí para que tu gozo sea cumplido. O sea que hay un vínculo entre eso. Si usted quiere tener gozo, significa que debe vivir una vida sin pecado. No peque. 1 de Juan 3:3. Ahora que tenemos esta promesa, note lo que dice la Biblia. Tenemos esta esperanza de la vida eterna. Estamos ahí. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, vive como quiere. ¿Dice ahí? Vive su regalada gana. ¿Ve cómo a veces la gente nos malinterpreta? Los enseñamos que la salvación es un regalo de Dios. El que tiene esta esperanza, ¿qué debe hacer? Se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que la meta es confesar su pecado para apartarse de su pecado, confesar su pecado para purificarse y no más andar en ese pecado. Escriba ahí el motivo equivocado. El motivo equivocado. Si usted cree que usted va a confesarse por conveniencia o por salirse de algo así como lo hacemos humanamente, se equivoca. Saúl confesó su pecado, pero era por conveniencia. En un caso él había desobedecido a Dios, él fue rebelde. Y cuando lo enfrentaron, él no se humilló de su pecado. Lo que le interesó más era quedar bien delante de la gente. Mire el primer libro de Samuel 15:30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él dijo, yo he pecado, pero ¿qué era su motivo? Quería que los demás observaran y vieran, mira, wow, Saúl se arrepintió. Ese no es el motivo correcto de confesar nuestros pecados. Veamos el motivo correcto. El motivo correcto. Cuando usted no lo hace con los motivos correctos, bueno, eso aún va a impedir la comunión con Dios, pero cuando lo hace, usted puede restaurar y puede hasta fortalecer su comunión con Dios. Cuando alguien le perdona a usted, usted se siente agradecida con aquella persona. ¿No se siente bonito cuando usted le faltó a alguien y aquella persona le perdona? Y le dice, mire, hay que nunca más hablar de esto. ¿En serio? No, ni nos vamos a acordar, pero es feo cuando alguien le perdona y ¿te acuerdas? Y todavía me acuerdo. Eso no es el perdón que Dios ofrece. Cuando David le pidió a Dios perdón, él tomó un poco la palabra de Dios, cometió adulterio, trató de ocultar su pecado, cometió homicidio y él confesó su pecado inmediatamente. Leamos de nuevo de 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Ahora mire los siguientes pasajes. En primer lugar, reconoció su pecado. Dice Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Note que reconoció su pecado. En el versículo 4 vemos que admitió su culpa. Dice ahí el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Y finalmente pidió perdón. En el versículo 7 ahí al 12 de Salmo 51, dice así la Biblia, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de que tu salvación y espíritu noble me sustente. Regrese a 1 de Juan 1, por favor. Note que aquí él está pidiéndole al Señor que le restaure y que le devuelva su gozo, porque el pecado nos roba el gozo. Por eso es que muchos, miren, no hay tal cosa que, miren, si una persona recibió al Señor, creyó en Él,
y anda en pecado, no tiene gozo. Y eso me da alegría a mí. Porque es una muestra de que no va a disfrutar el mundo. El verdadero creyente, el que verdaderamente se ha entregado de su corazón a creer en Jesús, no puede disfrutar el mundo, es imposible. Y a veces algunos muchachitos, señoritas, aquí les enseño, hay jovencitos que de pronto se apartan y dicen, ando gozándome lo que te pierdes, y te mandan mensajes con fotos, sonriendo. Toda esa gente vive en miseria. Ahí le dice claramente que el gozo es una facultad que Dios nos da por medio del Espíritu Santo cuando andamos en el Espíritu, cuando obedecemos a Dios. Por tanto, el creyente no puede tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Es imposible. Para que usted tenga un gozo verdadero, usted debe ser un hijo obediente y usted debe confesar su pecado, y el Señor le restaura y le devuelve ese gozo de su salvación. ¿Usted se goza de que es salvo? Algunos dicen, no, ya soy salvo. Sí, ya perdiste el gozo de tu salvación. Algunos cuando eran recién salvos hasta saltaban, qué bendición, soy salvo, no puedo creer que todo este tiempo pensaba que tenía que hacer esto, esto y aquello. Y pasan los meses y los años, y como ya se está llenando su vida de pecado y pecado, le hablan de la vida eterna. ¿Qué te falta? ¿El gozo? Tu salvación. O yo me gozo de mi salvación. Por eso irá todos los días, irá. Y dice, no tienes problemas. Yo tengo problemas. No tienes problemas de salud. ¿Cómo sabes? ¿No te las he contado? No, es que problemas aquí todos tenemos. La diferencia es que cuando tienes una limpia conciencia delante de Dios, tú miras el mundo como algo pasajero. Lo terrenal no importa. Somos peregrinos. Tenemos una mansión en la gloria y tenemos un verdadero gozo que solamente los que tienen corazón limpio y puro pueden disfrutar. Confiese su pecado y usted va a tener ese gozo. Arregle cuentas con Dios, apártese del pecado, no diga, pues todavía estoy en este pecado y Señor perdóname, pero no quiere soltar, no, suéltelo. Ya diga, ya no voy a andar en eso, voy a dejar esas cosas, ya no voy a andar en esos vicios, ya no voy a andar mirando esas cosas. Y pero si estoy batallando y si usted tiene un problema muy fuerte con algo, entonces para eso está la iglesia. Venga fielmente, usted va a ser redarguido, lea la palabra de Dios. Si no puede leer la Biblia, entonces necesita ser discipulado, que alguien le dé un jalón de orejas, espiritualmente hablando, y le diga, ya no andes en esos pasos, cambia tu manera de vivir. No, es que no puedo, sí puedes, si eres salvo. Si no eres salvo, pues no puedes, pero si realmente el Espíritu mora en ti, sí puedes. Primera Juan 2:1, ¿qué debemos hacer? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero mire la tremenda esperanza que tenemos. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, porque eso aún va a suceder, esta tremenda promesa, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Jesucristo el justo. Qué bendición, ahí terminamos con la garantía de la salvación. Que aunque seamos pecadores, tenemos a un gran abogado que nos defiende delante de Dios ante Satanás, nuestro acusador. A Jesucristo el justo. Nada más que hay que no abusar de que el Señor esté tanto en esa cámara abogando por nosotros. Hay que vivir una vida justa. Confiese su pecado. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por el mensaje de tu palabra. Cuánto necesitamos recordarnos, Señor, de que no hay nada que podamos ocultar de ti. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros hechos. Tú sabes, Padre, que la ley que tú tienes, que tú nos has dado es recta. Y no hay manera de justificarla, decir, bueno, mi ocasión es diferente, mi circunstancia es diferente. Y tú sabes, Señor, que nosotros como seres humanos a veces queremos minimizar nuestro pecado. Pero Padre, ayúdanos a ver nuestro pecado a la luz de tu palabra. Y venir ante tu trono, implorar que tú nos perdones y nos ayudes para que podamos restaurar esta comunión contigo. Y que estemos bien, Señor, contigo. Gracias, Padre, te amamos. Dios te lo pido en nombre de Jesús. Amén.